Muy bien, pues ahora comenzamos con Génesis capítulo 13. Después de, no, no lo ponemos a veces en oración para que Dios nos pueda guiar. Entonces, después de haberse enfriado, de haberse ido a Egipto, al mundo, y con el riesgo de que, pues, su esposa ya estaba hasta en el harén, la pudieron haber tomado el faraón. Realmente Dios tuvo cuidado de protegerlos. Y a pesar de todo, Dios enriqueció a Abraham. Si de por sí ya tenía riqueza, la aumentó en sobremanera. Y pues allá en Egipto se negociaban muchas cosas. Era un lugar así muy importante comercialmente. Es como haber llegado a Dubái o Nueva York y hacer grandes negocios, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, ahora sí ya tenemos al lector oficial de Génesis. Y nos faltó la semana pasada. Entonces, pues vamos a pedirle que lea el primer versículo del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Aquí estamos viendo a Abraham cambiando a tiempo su manera de vivir después de haber pasado por un periodo de frialdad. Créanme que cuando alguien se enfría, no es tan fácil regresar. En lo financiero, en las acciones, dice que cuando cae la bolsa, cae en elevador y subes por escaleras, ¿sí? O sea, entonces, así pasa también espiritualmente. De repente, he escuchado a un financiero que dice, mira, cuando va cayendo el cuchillo o cuando va cayendo las bolsas, no metas la mano, te va a cortar, ¿sí? Entonces, y subir, pues no es tan fácil. Entonces, ese periodo de frialdad no todos lo llegan a superar. Ahora, él subió porque siempre el regresar al compañerismo con Dios significa subir, aunque en este caso fue también algo geográfico. O sea, si lo vemos en un mapa, Egipto está abajo de Israel. Bueno, es lo que ahora también era lo que era Canaán antes. Entonces, al momento de subir, también geográficamente era similar. Subir para con Dios era subir también geográficamente, pero Egipto siempre para Israel va a representar el mundo, un lugar a donde nunca debían volver. Y vamos a ver que muchos años después, con su nieto, va a llegar a Egipto. Otra vez, ¿sí? A veces, como dicen, no se aprende en cabeza ajena. Tenemos que cada quien pasar por nuestras circunstancias para aprender. Entonces, no sabemos exactamente cuál fue la condición de Abraham durante el tiempo que estuvo frío, pero sin duda las promesas de Dios no estuvieron vivas en su corazón. Enfriarnos en nuestra relación con Dios siempre trae como consecuencia el que las cosas de Dios dejen de ser vivas y las cosas del mundo nos vuelvan a traer. Siempre me acuerdo de que nos decían, todavía sigo recibiendo discipulado a pesar de 40 años, así es cierto. Y decía, la Biblia te va a apartar del mundo,
o del pecado. Y el pecado te va a apartar de Dios, o sea, de la Biblia. Entonces, es cierto lo que le pasó a Abraham. Se apartó y fue más atractivo el mundo. Y entonces, es por eso que es muy importante regresar a tiempo. Apartarse del compañerismo con Dios siempre es bajar. Regresar siempre será subir. Yo en 40 años he visto con discípulos, he visto otros discípulos. Ya estamos hablando una persona que no solamente tiene la salvación, es una persona que realmente quiere disciplinar su vida, quiere acercarse a Dios, quiere vivir para Él. Y a veces tú no vas a creer por las cuestiones más insignificantes se han apartado de Dios. Una vez nuestro pastor estaba en una reunión y a veces en una reunión había, pues no sé cuántas gentes, y no se fijó que una señora lo saludó y él nunca se fijó que la señora lo saludara. A veces estás platicando y no te fijas, a veces que en el fondo está una señora saludante. Bueno, se enfrió porque no lo había saludado, se ofendió. Estoy hablando de un detalle insignificante, pero el diablo sabe cómo tratar con los clientes. Él sabe nuestras debilidades. Por eso cuando los que están de espiritistas, oye, vino mi abuelita, ¿sí? Y me dijo lo que nada más ella y yo sabíamos, porque los demonios siempre, así como Dios puso un ángel, eso es lo real que sí se ha manejado, que siempre nos inculcaron del ángel de la guarda, pero también el diablo está perfectamente organizado y también puso, cuando menos, un demonio. Y te conoce todo lo que has hecho, cómo piensas, cómo actúas, cómo reaccionas, y entonces está buscando el diablo la oportunidad para, o sea, te quiere enfriar de tu relación con Dios, te quiere separar. Dice, ya no logré que se fuera al infierno, ok, ya va al cielo, pero lo que quiero es que neutralizar, que él no vaya a ayudar a otras personas que puedan conocer a Dios. ¿Sí? Y vamos a estar viendo más adelante que nos observa. ¿Quién nos observa? A ver, ¿dónde está? No son las cámaras que están ya en toda la ciudad, ¿no? Sino gentes que te conocen, pues en tu trabajo, en tu casa, en las amistades, te están observando. Entonces, ¿qué pasa cuando no confiamos en Dios? Caemos al mundo. ¿Y sabes a dónde nos va llevando la necedad? A veces queremos, a la hora que queremos y cómo queremos que se hagan las cosas. Y Dios dice, no es así, ¿sí? No importa que hagas berrinche. Es como un niño cuando hace berrinche. Ahí se pone a dar, a patalear y está dándose, revolcándose en el suelo, unas nalgaditas, ¿sí? Se corrige, ¿sí? No necesitas destruir al niño, o sea, tampoco es con coraje. La disciplina es siempre en amor, pero es poner límites. Porque la vida, cuando tú no tienes límites, va a haber consecuencias. Si yo me pongo a comer de más, pues voy a engordar. Ay. No lo digo porque... Viviéndome con la pareja. Ay, híjole. Entonces, yo he visto personas que simplemente el refresco, ¿sí? Si tomas una vez un refresco no te pasa nada, pero si todos los días lo tomas, es como si le pusieras al motor, agarra unos granitos de azúcar y ponlos al tanque de gasolina. No pasa nada. Pero yo te aseguro que después de meses
Va a llegar un momento que ese azúcar va a pasar por el conducto, va a llegar a donde están los pistones, donde está caliente, y se va a formar un caramelo, se va a pegar el motor. Y eso que veías insignificante, de poquito en poquito te fue afectando. Entonces, si nosotros no ponemos límites y no estamos realmente, porque si nos alejamos un poquito, hoy no leí, no pasa nada. ¿Sí? Quizás a lo mejor no pasa nada. Pero si ya pasa el segundo y pasa el tercero, digo, a ver, yo te quiero preguntar, ¿a poco comes todos los días? Sí, ¿verdad? Imagínate que comieras una vez a la semana. Imagínense a sus hijos. Estarían llorando. O sea, oye, ¿qué les pasa a nuestros papás? ¿Por qué no nos dan de comer? Tenemos hambre, ¿no? O sea, y a veces así estamos comiendo, teniendo una relación con Dios. Imagínate que yo le diga, nos vemos cada semana a mi esposa. Oye, pues, oye, estamos casados, es para tener una relación todos los días, ¿sí? Entonces, es algo similar con Dios, ¿entiendes? Entonces, en la frialdad podemos echar inclusive a perder nuestro testimonio y podemos defraudar a un mundo que nos observa y esto puede ser hasta dentro del matrimonio. Ahora, no puedes darte el lujo de estar fuera de Dios porque caes en una vida superficial que te llevará a una caída. Para muchos creyentes el mundo es como el parque de frente, donde se pasean todos los días, pero luego ya no regresan. Para un creyente que quiera llegar lejos, tiene que subir de Egipto y no regresar allá. Hay cosas en tu vida que nunca se van a arreglar a menos que regreses al lugar de donde te apartaste desde un principio. O sea, Dios no espera, dice, donde te quedaste, ahí regresa. No te vayas más abajo. Tienes que regresar al mismo punto de donde caíste. Si tu corazón no está con Dios en el compañerismo profundo, es que te has enfriado. Esto que estoy ahora compartiéndoles, ¿cuántas veces lo escuché yo de mi maestro? Y a veces estaba diciéndome el estudio, traía mis ideas en mi cabeza. Ahora los años te van calmando, te vas haciendo más tranquilo también en caminar con Dios. Pero yo era revolucionario. O sea, mis ideas son las que, junto con el plan de Dios y mis ideas, vamos a hacer algo bueno, Dios. Y dice Dios, no, no es así. Equivocado. Estás equivocado, sí. Pero eso lo vas aprendiendo cuando de repente ya te caíste, ya te raspaste la rodilla y te duele. Y dices, híjole, tengo que cuidar, no puedo andar desbocado corriendo como loco. Entonces, si tu corazón no está con Dios en el compañerismo profundo, si yo realmente no tengo una relación, imagínense a un diario, si yo empiezo a tener actitudes de no, ¿cómo se llama cuando está uno con el celular? Fubin. Aunque dice Karen, ay, no digas eso, mamá, ¿cómo que Fubin? Fubin. Sí, así se llama No Fubin. sabía. Es que llevé a Karen a una, con un amigo de nosotros que es, bueno, es doctor y da cursos con neurolingüística y todo. Ajá. Entonces ahí les dijo que el que alguien te esté hablando y tú estás con el celular acá, se llama Fubin. Es como un tipo de bullying, pero es Fubin. O sea, realmente es más importante aquí que estar con la persona. Entonces le digo a Karen, eso es pudding. No me digas que es pudding, eso se oye bien oldie, eso ya no es. Pero digo, Digo, son detalles. lo dijo Paco. Estoy adaptándome a la modernidad, ¿sí? Y a veces puede estar muy interesante. Pero yo también tengo que aprender y dije, dejas ese celular y pones atención de qué te está diciendo. Quizás no sea muy, quizás para ti tú veas otras cosas y a lo mejor eso no es tan importante,
pero para ella sí es importante. Entonces, tienes que darle la atención. Entonces, si yo no empiezo a cuidar esos detalles y lo hago continuamente, ¿qué voy a provocar? Un distanciamiento. ¿Sí? No, y ahorita con los celulares, que es una adicción horrible. Sí, Pero, horrible. Es que es pura dopamina. Es eso. Te levantas, duermes. Sí, es que son mira, discos, ya inclusive a veces dopamina. suena a ti y te quedas. ¿Será un mensaje Pero es así, importante? ¿No será un mensaje? voy a usar el celular. ¿Lo veo o no lo veo? Y estás con la tentación hasta que, o sea, ya vivimos así. ¿Sí? Bueno, es parte de, pero tenemos que cuidar, Es una adicción. claro, pero tenemos que cuidar en el sentido del compañerismo, ¿sí? O sea, yo no enfriar en detalles, o sea, quizás sean insignificantes, pero al rato vas a decir, no me hace caso, no me está considerando, no me está dando la importancia, estoy rompiendo nuestra relación, estoy enfriando la relación. Y quizás sea algo tonto, pero eso puede llevar a otra cosa y eso a otra, y al rato se agrieta la relación. Eso es lo que puede pasar con Dios, ¿sí? Entonces, vuélvete a enamorar de la palabra de Dios. A mí esto me llamó mucho la atención. Leer la Biblia hasta que caliente tu corazón. Y eso a mí me impactó porque yo a veces decía, tengo que leer para leer la Biblia en un año, tengo que leer 3 capítulos y esto y el otro, y ahí estoy leyendo. Tranquilo. Entonces yo iba leyendo y a veces, ¿no? O 2 versículos, ¡pum!, me impactaban y me quedaba ahí. Tomaron mi atención, mi corazón. Dios quiere. A ver, yo me acuerdo que en cuanto yo terminaba mis actividades, lo primero que hacía era correr a ver a Ruth. ¿Por qué? Porque me interesaba pasar tiempo, porque si yo no pasaba tiempo con ella, yo no la podía conocer. Y si yo no la podía conocer y el estarla conociendo, de ahí empezó a venir el cariño y el enamoramiento. Es igual con Dios. ¿Sí? Pasar ese tiempo hasta que Por eso es tome tu humano, corazón. que no. Sí. Sí. Y no, no, nada. Tu mamá se portaba bien en ese tiempo. Hubiera sido como después y lenta. No, ni se portaba tan bien. Yo tengo un tip que me está funcionando mucho. Yo nunca había leído la Biblia, la estoy empezando a leer, es la primera vez que la estoy leyendo. Y veo que todos tienen la aplicación de Biblia. Youverso. Ajá. Yo, mi hábito es, siempre que estoy en el carro, solo, obviamente, sí, porque luego te ven raro, Sí, pongo la Biblia en audiolibro, o sea, en versión de sí, para escucharla. escuchar. Y entonces, a veces, esos 45 minutos, esa hora y media de tráfico, es estar escuchando la Biblia todo ese pedazo, todo ese Sí. tiempo. Y me he dado cuenta que Ujú. sin estarme presionando en nada, simplemente con el hábito de escucharla en el carro, Claro. cuando estoy solo, Ujú. solo con eso estoy leyendo un capítulo por semana, o estoy escuchando un capítulo por semana. Son 66 capítulos, entonces Bueno, un libro, ¿no? ajá, Un libro. un libro Ajá. por semana, un libro por semana. Entonces, si voy a ese ritmo, pues probablemente en 66 semanas voy a terminar, o sea, un año, 2 meses. Exacto. Ya habré terminado de leer la Biblia. Pero lo que sí estoy procurando hacer es, si hay como tú dices, si hay un versículo que me llama la atención, pues tienes la opción de regresarlo y lo escucho 3, 4 veces, ¿no? Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Y además la entonación, la forma en la que lo lees es muy clara, o sea, son las narradoras, Sí. ¿no? Son voz femenina, son muy claras y hasta le dan una entonación, le dan una Un vida, énfasis ahí. un énfasis, ¿no? a las palabras. Entonces, a mí me ha funcionado Ahora, muy cuando bien. tome la atención un versículo, apréndelo, Ujú, ¿sí? ujú. Mira, en el discipulado, a pesar de que ya todos estamos
de esta edad como yo, mis condiscípulos y mi maestro, jóvenes, este, Jóvenes mayores. jóvenes mayores. Nos dejó de jueves discipulado. Entonces, de un jueves, dijo, el próximo lunes quiero que me digan, apréndanse 4 versículos. Y eran eh, 1 Pedro 3 del 8 al 11. Y ahí estamos. Y no sabes cómo ha sido de bendición esos 4 versículos. ¿Sí? Ahora, bueno, nosotros fueron 4, pero agárralo y tómalo. ¿Sí? Y vas a ver que cuando tú lo estás masticando, aprendiendo, vas a empezar a meditar sobre eso. ¿Sí? Hay otra Biblia que es dramatizada, que a veces hacemos lo mismo, o sea, salimos y la ponemos. Y la dramatizada me gusta mucho porque es como una obra. Estoy en las voces de las otras personas que tocan la puerta, o sea, lo que está como que caminan. Entonces es como una telenovela, podemos decir. De hecho, ahorita Está yo padre. escuché el otro día hay un proyecto de puros actores del teatro, Quitaste la actores y imagen. actrices de teatro, que van a hacer una versión de la Biblia, ¿libro? Pero pues digo, son cuates que la entonación de sus voces pues es padrísima porque todos se dedican, llevan toda la vida haciéndolo, ¿no? Y se juntaron, no sé si 20, 30, 40 personas y están con este proyecto. Wow. Sí. Pues muy bien, regresamos Esto está y en cámara. fíjate que a veces uno con el tiempo, a veces platicamos mi esposa y yo y decimos cosas que vivimos más jóvenes, Más, joven. más jóvenes. Son jóvenes. Y decimos, oye, ¿cómo perdimos tiempo en ciertas cosas? ¿Cómo desaprovechamos? Ahora, cada día para nosotros los tiempos son muy valiosos, de verdad. Eso te va enseñando con la edad. Y entonces, hay que tener un tiempo de calidad, ¿sí? Entonces, y no gastar a veces tu vida en cosas vanas. Y a veces te das cuenta que debes entregarte, pero no vemos a veces lo apremiante que es eso. Abandonar la queja y poner la gratitud en nuestro corazón. Yo una vez, tengo, en 94 yo tenía un negocio con mi hermano y en diciembre del 94 se fue la devaluación al doble, debíamos en dólares y volteé con mi hermano y le dije, en este momento se acabó el negocio. En este preciso momento estábamos viendo las noticias. Trabajamos como nunca en 95 para poder pagar esa deuda, para vender la mercancía. Y de repente me encontré sentado en la banqueta. Había perdido todo. Un departamento, había perdido varios autos, mi capital. Y bueno, como les platiqué, dije, bueno, pues no tengo nada, pero no debo nada. O sea, dentro de las cosas estaba bastante bien. Y un amigo que es actor, que lo conocí el mismo año que yo acepté a Cristo, él inclusive de otra, ¿qué pasó, mi amor? Para que no les tomes aquí con Jessy, quería ver si con Pau. No, es que aquí la tengo Ah, sí. en medio. Mira, aquí sí mira, aquí lo tengo libre y aquí lo tengo. Parece de Es aquí. que ya les llegaron unas luces, pero Sí. Entonces, este amigo, de otra iglesia, o sea, ni siquiera de la iglesia donde veníamos nosotros, él era más bien como pentecostal,
carismático, pero me invitó a trabajar en su negocio que tenía, aparte de que trabajaba como actor, y él me decía, yo estaba así, me sentía, platicábamos y me veía que pues no es fácil de tener tu propio negocio y de repente trabajar para alguien y no y ganando poco, en lo que como que todavía te quedas así, todavía no te recuperas. Y entonces me dijo, oye, ¿tienes en tu casa teléfono? Extensión, porque era de extensión, todavía no había celulares. Sí ya comenzaban los celulares, pero pues, realmente no todos tenían. Entonces dije, sí, te voy a llamar a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Para qué? Vamos a orar a dar gracias. Y yo le dije, ¿gracias de qué? Perdí todo, perdí todo. Entonces estaba, y hasta la novia que tenía, hasta eso me dijo, bueno, o sea, todo. Qué bueno. Sí, 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 sí. O sea, entonces, pues a las 6 de la mañana me marca, contesto, me dice, ¿cómo estás? "Oh, Ahí bien, estoy, ahí estoy, estoy. estoy. Y me dice, vamos a dar gracias. ¿Gracias de qué? Me dice, espera, tenemos muchas cosas que dar gracias. Mira, tú y yo íbamos al infierno y Dios arregló el principal problema que teníamos. Él ya pagó y nosotros creímos y por eso tenemos vida eterna. Entonces ya tenemos algo muy importante para dar gracias. Me dijo, ayer, ¿cenaste? Sí. Oye, Gracias, oye, papá. ya tenemos otra cosa para dar gracias. ¿Tuviste una cama y un techo y con qué taparte? Sí. Entonces empezamos a dar gracias. Así estuvo como 2 semanas. Pero esas 2 semanas que me habló para dar gracias, cambió mi actitud totalmente para con Dios. De estar en queja a estar agradecido. Ya después pude comprarme un coche viejo que le decía los fierros viejos. Así me conoció con esos fierros viejos, Ruth. Eso fue lo increíble. Dije, si así si me ve con esos fierros viejos y me pues, quiere, ¿me ama? dije, de veras sí me ama. Tengo el carro equivocado. Tengo el carro, lo voy a vender. No, no hago por ninguna alusión por nadie, pero pero yo a veces iba en el carro y digo, Dios, ya no estoy en camiones o caminando. Claro. Fierros viejos, pero me Pero trasladan, me llevan y me traen, ¿sí? Y entonces empecé a comprender que yo tenía que regresar otra vez con Dios. Ujú. Que el problema no había sido Dios porque había quebrado el negocio. Fue un problema que nosotros pedimos crédito en dólares y el riesgo fue alto cuando vino la devaluación. Entonces, pero empecé a dar gracias y se empezaron a cambiar todas las circunstancias, sobre todo la forma en como yo estaba viendo la vida, cómo me encontraba con Dios y tuve que regresar a donde yo me había quedado. ¿Sí? Entonces, igual Abraham tenía que regresar a ese mismo lugar. Vamos a ver el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Él ya era rico, pero como les decía, en Egipto todavía se enriqueció más. Entonces el estudio dice, es algo muy importante que cuando un creyente es rico, en extremo, reconozca que sus riquezas son una bendición de Dios.
y que sea fiel para ofrendar. Abraham regresó con Lot y con todo lo que tenía. Aparentemente Abraham prosperó muchísimo en este tiempo en Egipto, pero la prosperidad no significa necesariamente una buena relación con Dios. Él estaba frío. Muchas veces solo es una prueba de nuestro carácter. Son muy pocos en la vida los que permanecen fieles a Dios en la prosperidad, y hay quien dice que de cada 100 que soportan las pruebas, solo 2 de ellos son fieles en la prosperidad. Es más difícil la prosperidad, porque llega un momento en que no sientes la necesidad de Dios, tienes todo, ¿sí? Los países nórdicos, eso, que casi no creen en Dios, mucho ateo, tienen un nivel de vida más alto. Pues no es tan- Ujú, es no soy correcto. tanto ateo. ¿Verdad? Claro. ¿Sí? Ya ves, nuestro amigo, No, sí. el, fran- No digas nombres. Claro. el francés, nada Súbele más. su jamba. Johan, tu amigo Johan, Entonces aquí vemos algo muy interesante. No solo salió Abraham de Egipto con una vida restaurada, sino también con muchas riquezas. El texto menciona 3 áreas específicas de riqueza. El número 1 fue ganado. El ganado representaba riqueza productiva, sustento diario y estabilidad económica. Es como el día a día. El efectivo, pues. El efectivo, exacto. el Exacto. cash flow. Sí. Exacto. Entonces, el ganado era la base de la economía en ese tiempo. Ahora, número 2, tenía plata. La plata representaba un valor comercial, capacidad de compra y un intercambio económico. Era lo que se manejaba mucho. Entonces, era una forma común de riqueza transportable. Y el tercero era el oro. El oro representaba riqueza de alto valor, prestigio y abundancia. O sea, no todos tenían oro. Y el oro era considerado una riqueza superior. ¿Es? ¿Sí? ¿Sí? La plata que dices, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata. Plata y oro. Plata es Ganado, plata y oro. ¿La plata qué era? La plata era el valor comercial, era con lo que se Papel negociaba. moneda. Era la cuenta de Papel, cheques. sí. El equivalente. ok. Y el oro la inversión. Órale. Sí. Sí, contador. Ya lo entendí. Y el ganado, el capital de trabajo. Exacto, exactamente. Entonces, estas riquezas en gran manera vinieron desde Egipto, cuando Faraón dio bienes a Abraham por causa de Sarai, su esposa. Y esto nos enseña algo profundo. Aun cuando Abraham falló, Dios no canceló su bendición. Pero también hay una enseñanza muy seria. Las bendiciones mal manejadas pueden traer conflictos. Porque en el siguiente pasaje, o sea, en el 6 y 7, vamos a ver que la riqueza de Abraham y de su sobrino Lot causará problemas. Sus pastores van a comenzar a pelear. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de aquí? O sea, este versículo no solo habla de riqueza, habla de responsabilidad. Dios puede bendecir materialmente, pero la verdadera prueba no es en la pobreza, sino en la prosperidad. Wow. Sí, sí, es que, Es lo más importante. sí, o sea, realmente yo, por ejemplo, cuando estuve en la Ciudad de México, a mí me invitó un amigo con un nombre muy rembombante, Angelo Giardiello. Tú dices, ay, un italiano. Y lo veías y era Mario Bros, igualito. Pero era Angelo Giardiello, era un caballero. Tremendo. Yo a mí me enseñó hasta cómo comer en buenas mesas. Era súper educado en todo. Dije, qué tipazo es este Ángel. Y él me invitó a trabajar en un proyecto. Pero él me invitó a una célula que daba Juan Manuel en la Ciudad de México. Y pues yo venía a una clase pues media
Y cuando llegaba al estudio, pues era en los lugares más ricos de México, los dueños de la casa eran los dueños de Gas a Gas, y llegaba gente de mucho, y tú los veías, nada más de ver los vestidos, decías, se nota que tienen dinero, ¿sí? Y dinero O se sea, nota. sí, sí, sí. Me tienes como la moto. Sí, sí. Y yo dije, No, no se ve. yo aquí soy el tuercas, soy el charales aquí. Ah, Bueno, no tanto, ¿no? Pero sí se notaba, veías a la sí, gente, se su comportamiento, su manera de hablar, pero veías que decía, wow, qué vidas tienen, porque tienen mucho dinero y no es fácil. No es fácil vivir para Dios y estar ellos considerando a Dios como prioridad antes que el dinero. Y tenían sus problemas. Yo conocí a la hija y no era fácil para ella. Luego quería tener una relación, un día quería tener novio y no se le daba, y porque también esas diferencias económicas también afectaban. Entonces, inclusive con el que me ganó a Cristo, el que me llevó, era sobrino de los dueños de Banamex. Entonces eran de Mauricio de Gorreta, los de Gorreta que ahora tienen casa de bolsa, pero su papá era director de GEM por 40 años, que era una empresa de frigorífica, de refrigeradores muy grande, y su tío era el arquitecto de Gorreta que hizo los Caminos Real. Entonces yo cuando me invitaba a su casa, me decía, vente, vamos a ver una película, vamos a ver los 10 mandamientos, y él estaba con su novia y íbamos allá a Bosques de las Lomas, y pues, impresionante su casa. Es más, era de campanita, y llegaban y nos atendían y todo, y sus papás muy agradables, muy educados. Y dije, estoy viviendo un mundo fuera de lo que no es mi vida, pero, no. pero también aprendes ahí, ¿sí? Y esas enseñanzas dije, pues algún día, si tengo dinero, Voy a tener una campanita. Oye, la campanita. sí. Pero realmente el depender de Dios, el saber manejar las cosas, yo le dije, Dios, si un día me das dinero, yo quiero realmente bendecir que mi vida sea bendecida en ti y no confíe en el dinero, sino que confíe en ti. Amén. ¿Sí? O sea, no es fácil, ¿sí? Entonces, por eso se los comento, porque Dios, en este caso Abraham, Dios puede bendecir aún después de una caída. Abraham falló, pero Dios lo restauró. Y esto muestra que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores. Hizo. Nosotros somos jueces muy, muy, muy duros con nuestro semejante, y Dios no nos trata así. Por eso es importante saber cómo Dios nos ve y cómo nos ama y cómo piensa Él, para que no empiece yo a tener problemas cuando pase una circunstancia difícil y piense que Dios ya no me quiere. ¿Sí? Hace un par de años, unos amigos que conocemos, nos hablan un sábado a las 12 de la noche, y nos dicen, nuestro hijo de 20 años se accidentó y murió. Creo que ha sido lo más fuerte que hemos vivido, ¿verdad? Bueno, al menos para mí ha sido impactante. ¡Qué prueba! Tremenda. O sea, imagínate cuidar tu hijo 20 años y que muera. Es algo y me pidió que diera un mensaje en el velorio. Entonces estaban, pues, todos los compañeros de la escuela del muchacho, y luego fueron papás de los mismos muchachos. Y yo estaba dando el mensaje con lágrimas en los ojos. O sea, no sabes qué fuerte fue esa.
He tenido dos cosas muy fuertes en mi vida. Cuando nació mi hija y esta vez que falleció. Entonces, uno nunca sabe qué pruebas puede pasar. Tienes que estar apegado. O sea, espero con esto que nunca ni lo deseo yo, ni para nosotros, ni para nadie. Pero realmente es solamente agarrarte. Y vimos que en esta pareja ella se agarró de Dios y él no. Entonces, vimos la diferencia total. Ahora, la riqueza no siempre es señal de madurez espiritual. Abraham tenía muchas riquezas, pero todavía tenía áreas donde crecer. Todos vamos a pasar por áreas. En la faceta del carácter, cuando nosotros estudiamos, un creyente hizo todo un estudio, conferencias sobre el carácter. Y entonces son 49 facetas del carácter. Y él dice que lo que tú has ido formando a través de la vida, ese carácter, cuando te aprieta la vida, va a salir lo que verdaderamente hay en ti. A veces no sale hasta que no te aprieta la vida, ¿sí? Entonces, la prueba no viene en la escasez, también viene en la abundancia. O sea, Dios bendice, pero la bendición también revela el carácter. Entonces, ahora, todos tendemos a tener cosas cómodas, como decía un amigo, todos tenemos buenos gustos, ¿sí? Nos gustan los BMW, los Mercedes y, o sea, buenas casas, buenos muebles. Todos tenemos, nos gustan, no tenemos malos gustos, bueno, unos que otros pueden tener, pero todos tenemos buenos gustos. Pequeño detalle, no tenemos dinero. Exacto, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Persona no es de que cueste caro, sino que necesitamos trabajar más. o sea, No estamos todos haciendo queremos, lo suficiente. pero nosotros hemos pasado por diversas circunstancias y lo importante que en cualquier circunstancia en que tú estés, tú puedes confiar en Dios. Y Dios te puede dar algo, pero tú puedes decir que lo demás lo vas a conseguir tú. A veces decimos, mira, ayúdame en esto, pero lo demás yo lo consigo, ¿sí? Y dice Dios, es todo, ¿sí? Hay que darle un tiempo a Dios. Vámonos al versículo 3 y 4. Sí, Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet, hacia Betel. hacia Betel, perdón, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que se había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Desde Ur de los Caldeos, subió a Harán, o sea, aquí estaba, subió a Harán, le vuelve a hablar, baja, llega al encinar de Siquem, y ahí se le aparece Dios y hace un altar. Va aumentando, o sea, Dios te va llevando a profundizar más. Baja un poco más a ese lugar donde estaba entre Betel y Ai, y ahí otra vez se le vuelve a aparecer Dios y hace otro altar para invocar a Dios, digo, para adorarlo e invoca para adorarlo. O sea, ahora ya no nada más hizo el altar, hizo sacrificios, sino invoca a Dios. Viene la caída a Egipto y regresa al mismo lugar donde tuvo mayor revelación. O sea, por eso tienes que llegar al mismo lugar. Entonces, aquí el estudio, que ahora no se los pasé, mi amor, No, nunca. hijos. Ya no lo falta ahora. Entonces dice el estudio. Se me hace que la campanita la... Ahí tengo la campana. Y dice, Abraham tenía que volver al lugar donde estaba el altar que había hecho al principio y ahí clamó a Dios. No hay un regreso a medias.
Tú debes volver por lo menos al lugar de donde empezaste a caer. Cualquier otro regreso es hipocresía. Jesús tenía algo contra la iglesia de Éfeso. Esa iglesia de Éfeso, eh, aquí se refiere a la iglesia que da el mensaje de Dios en Apocalipsis, que le revela el ángel a Juan. Pero Éfeso fue un lugar muy importante, que está actualmente en Turquía. Está pegado al mar, era una ciudad grande. Y ahí el apóstol Pablo, el apóstol Juan y otros que trabajaron ahí, en esa ciudad, trabajaron muchos creyentes, y el último fue Juan. Y Juan era una de las 7 iglesias que él visitaba, era como un círculo. Entonces la primera iglesia era Éfeso. De hecho, que cuando lo llevaron por parte del emperador, que lo desterraron, a la isla de Patmos, está enfrente de Éfeso. ¿Ok? Es como de aquí cuando están en Playa del Carmen y ven Cozumel. ¿Sí? Para más o menos entender. Estaba cerca. Entonces, Entonces Miami no es Cuba. ajá, exacto. Digo, sí, Sí, Miami es Playa del Carmen. No soy internacional. sí, ya. Me hables de- Pues estás en La Paz y les voy a decir. Entonces, era una Es iglesia. incapaz y ves Así vamos subiendo de categoría. categorías aquí ya. Entonces, Éfeso era una iglesia fiel a la doctrina. Eran unos creyentes que no soportaban a los malos, pero que había dejado su primer amor. Dios le dice, tengo algo contra ti. Dejaste tu primer amor. ¿Cómo fue cuando tú aceptaste a Cristo? ¿Cómo vivías? Ese primer amor es a que se refiere Dios. Es como la relación, ese primer amor, aunque pasen los años, tienes que mantenerlo. No lo dejes caer. Para Dios tienes que crecer. No tiene ni siquiera que bajar, ni mantenerse, subir. Entonces, ¿cuántas cosas crees que Él tiene hoy contra ti? O sea, ¿cómo estamos? Él debe ser tu primer amor. Recuerda tu relación íntima con Él. Toma hoy la decisión de volver a hacer las primeras obras. La confesión trae bendición. Dios sabe más de ti de lo que tú puedes reconocer. Restaura tu compañerismo con Él y como Abraham, vuelve al lugar de bendición. Una vez que Abraham fue restaurado, él estuvo listo para comenzar una nueva vida. Y Betel es un lugar de arrepentimiento y significa casa de Dios o donde Él vive. Abraham no dejó que su corazón se endureciera y es por eso que pudo regresar a este sitio de bendición y al compañerismo que había tenido con Dios. Abraham y Dios volvieron a ser amigos. Tú sabes, cuando tienes un amigo es porque hay algo en común, ya sea un punto o varios puntos. Hay amistades que tienen una similitud en muchos puntos y la amistad es mucho más fuerte. Entonces, había una similitud Abraham con lo que Dios tenía. Por eso Dios lo llamó amigo. Siempre es bueno regresar a los lugares donde nos hemos encontrado con Dios. ¿Y qué explicación hay en este versículo que acabamos de ver, el versículo 3? Vimos el 3 y el 4. El versículo 3, Abraham regresa al lugar donde antes había tenido comunión con Dios, después de bajar de Egipto por hambre y temor. Ahora está regresando al lugar correcto. Dice que volvió por sus jornadas. La palabra jornada significa que es por etapas, pasos progresivos. Es un regreso
gradual. Abraham no regresó de un solo salto, fue paso a paso. Esto enseña algo muy práctico. Cuando alguien se aparta espiritualmente, el regreso también suele ser progresivo, no instantáneo. Si tú quieres regresar, no se puede en nuestra fuerza natural. Es que a veces nosotros nos sentimos Superman. No, yo soy mejor que Superman, yo sí puedo. Lo único que te vas a encontrar es que no, es lo que le pasó a Pablo. Cuando soy fuerte, me doy cuenta que no puedo. Y cuando reconozco mi debilidad, entonces tengo la gracia de Dios para poder tener victoria. Entonces, eso es lo que está aquí diciendo. Dios nos dice que el campo ya está lista la cosecha. Hay mucha gente que está lista para llegar a Cristo. Nosotros que estamos aquí, y dices, híjole, no somos muchos, ¿no? Por eso dijo, son pocos los obreros. ¿Quiénes van a llevar la palabra? ¿Quiénes van a hacer bendición? Cuando tú regresas con Dios y estás caminando con Él, entonces tú te vas a volver un embajador para comunicar la buena noticia. Somos nosotros los que vamos a llevar esto. Abraham estaba viendo eso, conforme va caminando con Dios, se va a dar cuenta que su descendencia iba a traer bendición al mundo. De ahí, a través de ahí también iba a venir Jesucristo. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel, si, como lo hemos estado viendo, todos los países, todas las naciones eran idólatras. De repente está un hombre que dice un solo Dios y empieza a crecer y empiezan a ver cómo vive ese hombre, lo que Dios hace y empieza a traer la descendencia de la nada, como dice él, Abraham casi muerto a los 100 años y Sara de 90. Empieza de a traer y formó después un pueblo que ante todas las naciones siempre andaban con una bandera, un solo Dios. Y veían todas las normas en los mandamientos, les dio a acercarse. Había leyes civiles para saber cómo, y también para poder poner la justicia. Todos los, desde Levítico, o sea, vamos viendo, pero es, sí, porque realmente Israel pues ya se formó, aunque estaban esclavos, pero hasta con Moisés fue cuando le dio las leyes, que son 600. Pero yo conozco 10. Bueno, dentro de las 10 se derivan, es como la Constitución, ¿no? Y luego viene todo el Código Penal, ¿no? Y viene, y así las demás leyes. Entonces, ellos veían, oye, mira cómo ellos no comen de todos los animales, ellos seleccionan. Ve cómo viven, cómo se rigen. Oye, si hay alguien que hizo algo incorrecto, ¿cómo lo castigan? O sea, hay orden. Y eso lo veían las naciones. Oye, no hay esa inmoralidad que hay acá. Allá se castiga. Allá tienen amor por seguir a Dios. Y un Dios que dice que es el creador de las cosas. Entonces, fueron, ellos eran los que anunciaban que la palabra de Dios a través del pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando ellos rechazaron al Mesías? Le quitó la estafeta al pueblo de Israel y ahora se la dio a los creyentes que se aceptaron a Jesucristo, que son tanto judíos como gentiles, y les dio la estafeta a la iglesia.
cuando termine, eh, cuando suceda el arrebatamiento, la estafeta se le va a regresar otra vez a Israel para vivir los 7 últimos años. Ellos van a... Ahorita se calcula que hay como cerca de 89,000, 90,000 predicadores en el mundo. En los 7 años, Dios va a levantar a 144,000 judíos que van a creer en el Mesías y van a predicar la buena noticia. O sea, y nosotros ya somos muchos. No, hombre, y todavía Dios va a hacer cosas más grandes. Bueno, siempre Dios utilizando a su pueblo para anunciar a los demás. Entonces, son necesarias las pruebas para ser fortalecidos, todos. Tu antiguo hombre o antigua naturaleza te va a decir, yo no puedo. Efectivamente, no puedo. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo dice el versículo, desde el Negev hacia Betel, o sea, entre Egipto y el lugar donde estaba Betel, estaba el Negev, que era desierto. Entonces era el sur desértico, pero Betel era un lugar muy especial para Abraham. Ahí había levantado un altar, invocado el nombre de Dios, y ahora está regresando a ese punto espiritual. Ahora dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Esto no es solo geografía, es restauración espiritual. Abraham no solo regresa a un lugar físico, regresa al lugar donde había tenido comunión con Dios. Debemos vivir y seguir la palabra de Dios. Hay que aprovechar los momentos donde Dios pasa cerca. Mira, cuando a veces Dios toca tu corazón y tu mente, esos son los momentos que no los dejes pasar. Apropialos, que queden en tu corazón. Yo a veces oramos cuando tenemos nuestro discipulado y decimos que lo que Dios tiene preparado para nosotros, no solamente quede grabado en nuestra mente, sino quede grabado con letras de oro en nuestro corazón. Y entonces, la enseñanza espiritual es muy fuerte. Después del error en Egipto, Abraham no se queda lejos de Dios, regresa. Eso es lo que hace un hombre de fe. No es perfecto, pero sabe volver. Esa es la clave. Ahora, siempre hay un camino de regreso. Aunque alguien haya fallado, siempre puede volver a Dios. No importa qué tan lejos hayas bajado. A veces nosotros creemos que ya no nos podemos acercar otra vez a Dios porque estamos muy sucios. Nos separamos, nos enfriamos, cometimos algo y consideramos grande y dice Dios, regresa. No lo veas así. Te amo, Y como dijo pródigo, como el hijo pródigo. Entonces, el regreso espiritual veíamos que es progresivo, paso a paso, decisión tras decisión y jornada tras jornada, como él lo fue llevando en jornadas. Te aseguro que iba caminando de Egipto y pasando por el Negev, por el desierto, queriendo llegar al lugar donde él había estado, a la casa de Dios, donde él se había aparecido. Y en cada caminar, en cada paso, Dios, ¿cómo me libraste de que mi esposa le haya tomado el favor? Es increíble cómo me enriqueciste, cómo nos cuidaste. Yo ya quiero regresar contigo. Y en cada paso iba él meditando al respecto. Entonces, el hombre de fe no es el que nunca falla, sino el que siempre sabe regresar. El regreso a Dios siempre comienza volviendo al lugar donde lo dejamos. Y vamos a la explicación del versículo 4, que dice que no solo regresó al lugar, regresó al altar. Eso marca la diferencia. Al lugar del altar que había hecho allí antes. Esto es muy significativo. Mira, Abraham no hizo un altar nuevo,
sino que regresó al mismo altar que había levantado antes. El altar representaba adoración, comunión con Dios y dependencia de Dios. Antes de bajar a Egipto, Abraham tenía altar. En Egipto no se menciona ningún altar, pero al regresar, vuelve al altar. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Que cuando nos alejamos de Dios, lo primero que se pierde muchas veces es la oración, la comunicación, el tiempo con Dios y la comunión espiritual. Pero cuando regresamos, volvemos al altar. E invocó ahí a Abraham en nombre de Jehová. Esto significa adoró, oró y buscó a Dios nuevamente. No solo regresó físicamente, restauró su relación con Dios. Esto es restauración verdadera. Quiero decir, es volver a buscar a Dios. Y algo muy hermoso aquí. Abraham había fallado en Egipto, pero ahora está restaurando su comunión. Y esto muestra que Dios permite nuevos comienzos. Como dice Jeremías, cada mañana son nuevas tus misericordias. A veces no has visto que tienes un día que dices, todo está negro, esto está complicadísimo, ¿qué va a pasar el otro día? No sé qué va a suceder. Y te acuestas así. Y al otro día despiertas y empiezas a ver las cosas de manera diferente, como con una nueva oportunidad. Entonces, así es, nuevos comienzos. Y la restauración, pues comienza en el altar y no empieza en promesas, ni emociones, ni palabras. Te juro que esta vez ya no voy a hacer esto. No, ¿sí? Por esto, y no me crees Sí. aquí. Sino realmente reconocía que él era débil. Entonces, donde se pierde el altar, se pierde la dirección. Y cuando bajó a Egipto, que no había altar, eso explica muchas decisiones equivocadas, que no estaba en contacto con Dios. Ahora, siempre se puede restaurar la comunión, no importa cuánto haya fallado alguien, siempre puede volver al altar, volver a orar y volver a buscar a Dios. Y el regreso a Dios no se demuestra con palabras, se demuestra volviendo al altar. O sea, la verdadera restauración ocurre cuando volvemos a buscar a Dios como antes, sinceramente. Me acordé de esa palabra que dice bien en Filipenses. Una persona sincera, aunque ustedes no se la saben, ya le he platicado. Pero en Filipos, esa ciudad, eran famosos porque hacían unos carrones muy hermosos y se vendían no solamente allí, sino en muchos otros lugares. Entonces, cuando alguien iba a comprar un jarrón, iban a pues, al mercado donde lo estaban los jarrones. Cuando tú querías comprar un jarrón, agarrabas un jarrón y lo ponías en contraluz con el sol. ¿Por qué? Porque cuando lo cocinaban en el jarrón, a veces agrietaba y ponían cera para Con el sol, tapar a través del la sol, grieta y lo pintaban. Entonces, aunque le ponían la cera y le pintaban, pues no se veía así. Entonces tenías que agarrar el jarrón y verlo en contraluz y le decías, tiene cera. Pero si no tenía cera, era de una sola pieza. Por eso dicen, eres una persona sin cera, de una sola pieza. Wow, ¿Sí? está bueno. ¿Eh? Eres sincero y de una sola pieza. Ajá. Mira qué interesante. Fíjate, de ahí vienen las palabras. Claro. Entonces, A ver, yo leyendo la Biblia vi muchas palabras que se usan que yo no sabía que venían de ahí. Por ejemplo, se rasgó las vestiduras. ajá, Sí, pues eso viene de Abraham, bueno, de Moisés y de Aarón, se rasgaron las vestiduras, ¿no? O sea,
Yo lo escuchaba mucho, no, se rasgaron las vestiduras, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene eso, no? Se Ajá. rasgaron las vestiduras. Pues, ahí viene, ¿no? Yo no sabía. Aunque ahí más bien es un dolor tan grande Que te que me rasgan. rasgó, Sí, ¿sí? Me rompió el corazón, ¿entiendes? sí. No, los hebreos acostumbraban a eso, en Sí. duelo o dolor muy grande, agarraban su ropa y la rompían. Y le agarraban y le Y rompían se así, rasgaban. se Y rasgaban, se llenaban de silicio, o sea, la cabeza así, tierra en la cabeza, sí, para hacer ceniza. señal de duelo. De duelo. Eran sus Sí, costumbres acá. sí. Pues, ahorita no, se rasgó las vestiduras. Vamos a ver si acabamos 5 y 6 rápido, a ver hasta dónde llegamos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Esta restauración al compañerismo con Dios fue muy importante para Abraham. Solo así aguantaría las tribulaciones que vendrían más adelante y que tenía que afrontar. A mí me impactó una vez cuando mi maestro me dijo, mira, estamos aprendiendo de Dios y nos va a meter en prueba. Pero Dios no nos pone en prueba porque reprobemos, sino para que aprobemos. ¿Por qué? Para subir al siguiente nivel. Porque luego van a venir circunstancias que vamos a afrontar y tú tienes que estar Listo. preparado. ¿Sí? Por eso habrá el regreso, le sirvió para prepararse para lo que iba a venir. Van a venir cosas. Cuando un creyente calienta su corazón hacia Cristo, los asuntos espirituales se vuelven de suma importancia y el Señor se convierte en lo más importante en todas sus decisiones. Ujú. Abraham tendría que tomar muchas decisiones en el futuro y la única forma como él estaría seguro de cada una de ellas sería teniendo al Señor en el primer lugar de su vida. Esto lo veremos una y otra vez en la vida de Abraham. Lot también fue muy rico, pero principalmente a causa de la bendición de Dios para con Abraham. O sea, el derrame es como cuando están las copas que armaban una torre de copas de champán y servían en la más alta y esa empieza a derramar sobre las otras. Así le pasó a Lot. Era lo que estaba derramando de la bendición de Abraham, le tocó a él. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a ver muchos detalles. Vamos a ver esta explicación de los versículos 5 y 6. Dice, también Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí vemos algo interesante. Lot fue bendecido por estar cerca de Abraham. Y el texto dice que Lot andaba con Abraham. Tenía ganado, tenía tiendas y también prosperó. Esto muestra un principio espiritual muy claro. Las personas que caminan cerca de hombres de fe también pueden ser bendecidas. ¿Sí? Dijo hombres, no mujeres, no sé. Inclusive, a veces en matrimonios donde los dos son creyentes y los hijos todavía no son creyentes, están cubiertos y protegidos y bendecidos por sus padres, O por su madre. madre o padre, ajá, o sea, a fin de cuentas están protegidos, ¿sí? En mi caso, porque no. Claro. Entonces, eso a veces no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Pero dices, ¿cómo es importante? Inclusive puede haber, como lo platicaba Pablo ahí, en los problemas que había matrimoniales, que decía, pues mi marido es incrédulo y yo soy creyente, pero dice, gracias a ti hay la esperanza de que él se pueda convertir y están cubiertos los hijos, ¿sí? Entonces, bueno. Las personas que caminan con Dios, pues pueden ser bendecidas de fe, bendicen a los demás. Ahora, estar cerca de personas que buscan a Dios trae bendición. Por ejemplo, una familia creyente, hay un liderazgo espiritual, discipulado, comunión con creyentes,
La cercanía espiritual influye mucho. Tú no sabes momentos que yo viví con mis condiscípulos, con otros creyentes, mi maestro. Me acuerdo una vez que estaba viviendo una circunstancia muy, muy difícil, que era esa época que había perdido todo, y me dijo algo que me impactó muchísimo este amigo. Y nunca se me olvidó de esa circunstancia que yo estaba pasando. Me comentó, fíjate lo que es platicarte un creyente a otro. Me dijo, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. En ese momento que me lo dijo, quedó marcado para siempre. Nunca se me olvida. Por eso el convivir con creyentes en un ambiente espiritual te va trayendo, te va bendiciendo. Eso, para mí, dije, sí, cierto. Eso me ayudó a regresar con Dios para decir, yo debo estar en Dios buscando. Ahora, ¿tiene tos alguien? No, pero se puede robar mejor que revisar. Ahora, la tierra no era suficiente, dice el versículo. Aquí aparece el problema. No era pobreza, era abundancia. Tenían mucho ganado, muchas posesiones y muchos siervos, pero el espacio ya no alcanzaba para ambos. Eso muestra algo muy real. La prosperidad también puede traer conflictos. ¿Tú crees que le fue mejor a Lot recibiendo mucho? Es mejor ser ayudante que ser pastor con grupos, células y discípulos. O sea, es mejor así. O sea, yo, por ejemplo, con Rafa, sí, mi maestro, a veces me pedía que yo diera una célula, porque él no podía, y entonces yo lo sustituía. No solamente me lo pedía a mí, le pedía a otros. Entonces, yo era, en cierta manera, yo no era ni maestro todavía, ni pastor, ni tenía un grupo de discipulado, estaba comenzando, tenía un cierto tiempo. Bueno, ya tenía algo ya estudiando y podía compartir algo. Entonces, es mejor ayudar a que yo tenga esa responsabilidad y no esté preparado, ¿sí? Porque entonces vas a hacer un desastre, Claro. ¿sí? Imagínate, le encargan a alguien una compañía No sabes. y no sabe, pues va a ser, va a traer muchos problemas, ¿sí? Entonces, es mejor ser ayudante, ¿no? Oye, haz esto Mientras aprendes. mientras aprendes, ¿sí? Así estaba Lot, pero Lot agarró el lugar ya con mucha riqueza y empezaba, ya mandaba, entonces, pero había un problema en Lot. Entonces, aquí la enseñanza es, el problema no era el dinero, era la convivencia, la administración y el espacio. A veces pensamos que los problemas vienen por falta, pero muchas vienen por exceso, por crecimiento y prosperidad. O sea, a veces hay empresas que dicen, híjole, no tenemos ventas, es un problema. Pero si también te llegan ventas en exceso, también es otro problema, ¿sí? Porque a lo mejor no puedes sacar toda la producción. O sea, también es otro tipo de problema. Y aquí era también en abundancia. Entonces, una observación profunda. Lot prosperó, pero su carácter todavía no estaba probado. Entonces, la bendición no revela el carácter inmediatamente, pero el conflicto sí. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, no toda bendición elimina problemas. Dios puede bendecir mucho, pero aún así
habrá desafíos. La prosperidad no evita conflictos. Tú sabes que a veces las personas que tienen los grandes millonarios, ¿sabes en qué se preocupan? Que no vayan a perder su dinero. Claro, es su principal Es su preocupación. principal Es lo que preocupación. ya han logrado. Ajá. Sí. Entonces, o sea, eso es otro tipo de problemas, dicen unos, si quisiera tener ese tipo de problemas, ¿no? Pero, entonces, Pero, perdón que te interrumpa, pero eso tiene que mucho que ver con el ego. ajá, O sea, cuando tú no estás, algo que yo, con el poco tiempo que tengo de ser cristiano, algo que creo que aprendí, o así lo quiero entender, es, si tu alma no tiene a Dios, ajá, no está llena del Espíritu Santo, queda vacía porque hay un hueco, ¿sí? Y en el plano material no existe absolutamente nada que lo pueda llenar. Nada, no hay forma. O sea, ni todo el universo puede llenar el vacío que puedas tener en tu alma, porque tu alma es más grande que eso. ¿Sí? Lo único que es suficientemente grande como para llenar ese espacio es Dios así y es. es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que cuando tú estás lleno y Dios te bendice con Claro. abundancia, con prosperidad y todo, eh, esos bienes no vienen a llenar ningún vacío, sino se convierten en una herramienta del cristiano para servir, Así es. más no en una herramienta del vacío. Es que ya aprendieron a abrir la Ya puerta a allí, las personas. Pero lo bueno es que tenía llave. le gustó el mensaje. Sí, ¿sí? sí, Más no, los bienes no se convierten en una herramienta para el vacío, para llenar ese vacío. claro. El vacío me refiero a la persona vacía. O sea, Claro. Ahora, aquí el punto es que Lot no estaba preparado. pues yo creo que estaba vacío. O sea, yo creo que Lot no tenía a Dios en su corazón. O sea, eso lo muestra cuando se va a Sodoma y Bueno, Gomorra y todo eso. mira, hay creyentes que Pablo les llamó en Corintios mundanos, carnales, carnales. O sea, ¿por qué carnal? Pues porque estaba en la carne, ¿sí? Y hicieron algunos, ahí dice, hay cosas, dice, un creyente, va al cielo, se metió con la esposa de su papá. No era su mamá, se había vuelto a casar el señor y se metió con su madrastra. Entonces, y ahí explica qué era el procedimiento que se siguió y cómo Dios trató con él y se arrepintió y después hasta Pablo les dice, ok, ya hay que restaurarlo, mi amor. O sea, porque podemos caer cualquiera. Claro. Entonces, pero por eso te digo que un creyente puede hacer cosas, Que podría este, ser cualquier no creyente. así es, así. No, sí. Entonces, Lot sí es salvo, pero el problema es que él no había crecido en Dios, no tenía el carácter. Entonces, por eso vamos a ver ciertos problemas en él. Entonces, para acabar, ya vamos a acabar. Entonces, la abundancia también es una prueba. Muchos piensan que la prueba es la escasez, pero también, como lo decíamos, es en la prosperidad porque exige sabiduría, humildad y decisiones correctas. Estar cerca de personas de fe trae bendición. Lot fue bendecido por caminar con Abraham. Esto enseña con quién caminas afecta tu vida. Por eso son los dichos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Sí? Claro. O sea, por eso también la Biblia dice en Proverbios, júntate con sabios y serás sabio, ¿sí? El que con lobos se junta, Ah, ya, claro. Entonces vamos a acabar con estos tres pensamientos. La prosperidad no elimina los problemas, solo cambia el tipo de problemas. La abundancia también es una prueba espiritual.
y las bendiciones mal administradas pueden convertirse en conflictos. O en hasta maldición. Sí, o sea, eh, ¿cuántas historias se escucha de gentes que no han sabido administrar bien las cosas y lo que construyeron generaciones lo han tumbado en unos años? Bueno, con esto terminamos hasta aquí. ¿Cuál va a ser cosas ahí impresionantes? Va a haber unas preguntas que les voy a hacer que Para que estudien. no tanto para que me las contesten aquí, sino para que reflexionen, porque vamos viviendo ciertas experiencias y voy a hacer preguntas para que tú te quedes pensando, dices, ok, ya pasé por algunas o estoy pasando y si paso a otras, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Sí? Entonces, avanzamos, pero por eso es el discipulado, versículo por, por versículo, así dice en Isaías, línea sobre línea, versículo sobre versículo. Así se van formando los discípulos, dice Isaías. Esto también la decían en el astro. Sí. Línea por línea. Ah, sí, sí. Esa no, ¿verdad? Eso no, eso no, eso no. Pues muy bien, vamos Sí, pues estuve en el mundo. sí, 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 sí. También ese es otro tipo de liga. Sí, la verdad es que gracias al discipulado, o sea, con esto acabo, yo todavía lunes y jueves, yo tomaba hasta 4 días y luego aparte mi célula, o sea, yo estaba, quería conocer a Dios. Ahorita pues nomás tiempos y todo ha sido más complicado, pero 2 días a la semana tengo y con ustedes haciendo nada más un día, pero eso me mantiene. Ruth, a veces estoy tomando discipulado y ella está a veces... Descansa de ti, pues. sí, no. Está junto, está en la otra computadora y va escuchando. Y a pesar de tantos años, no seguimos aprendiendo. Sí. Es impresionante. Mira, hace poquito aprendí unas cosas, unos detalles que no sabía. Platicando. Luego, ahí se los dejo para la otra. Ya les iré, No, no, ser polígonos no están listos. no, pero ya les iré platicando cómo vamos a ir conociendo. Mira, yo cuando tomé ese estudio de Génesis, te soy sincero, a veces llegaba, yo tenía un carácter débil, ¿sí? No fuerte, era débil. O sea, porque esas reacciones a veces que así que te quieres ser muy fuerte es debilidad. Y tomando el estudio a veces me calaba, me llegaba cosas, pero Dios fue tocando mi corazón, mi mente, y a veces me sentía, me iba haciendo chiquito, 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 así quedaba en el asiento, pequeño, de que Dios iba penetrando su palabra. Y fue cuando dije, verdaderamente eres Dios, es tu palabra. Así va a haber ocasiones en que vamos a ver ciertos puntos cuando toquemos que vas a decir, qué impresionante es Dios, tanto detalle. Gracias al discipulado, la verdad, es una súper bendición. No sabes cómo te va a ayudar en tu vida y cómo vas a poder ayudar a otros. Dios, no es casualidad, pero el que estés aquí está pensando en que tú un día vas a poder bendecir a otras personas, para que puedan conocer a Cristo y para que puedan aprender. Esa fue la encomienda que dejó Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a dar gracias. Vamos a orar. Dios, muchas gracias.
porque es increíble la riqueza que hay en tu palabra, cada detalle. Nos vas diciendo el manual de qué tenemos que hacer para que realmente podamos pasar las pruebas por las cuales tenemos que pasar, porque tú quieres que crezcamos en carácter. Ya nos rescataste, ahora lo que quieres es formar el carácter en Cristo. Y esa obra, como dices en Filipenses, la has comenzado y no la vas a terminar hasta que lleguemos, hasta que nos encontremos. Todos los días de nuestra vida vas a formarlo y te damos las gracias de antemano por ello. Bendícenos, que estemos siempre fieles, que no nos alejemos de ti, que estemos apegados a tu palabra y la estemos viviendo. Muchas gracias por cada uno de los que están aquí estudiando. Bendícelos y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Déjeme parar la grabación y aquí está. Detener la grabación.